Vamos a presentar un caso desafiante que se nos presentó en el servicio, una reconstrucción aortoilíaca compleja en síndrome de Lerich. Utilizamos una técnica de chimenea renal y preservación visceral con stent desnudo. Les presento un paciente de 69 años, tabaquista, hipertenso, diabético, insulino requiriente, dislipidémico. Tenía como antecedente una cirugía de revascularización miocárdica en 2010 con 3 bypass. Él mismo decía que no tenía anatomía conocida. Presentaba claudicación intermitente, progresiva hasta Rutherford 4, con disminución de pulsos femorales en los últimos 2 años, por los cuales estuvo en estudio. Como medicación habitual venía medicado para hipertensión arterial, con medicación óptima para arteriopatía periférica, sin tener mejoría de su cuadro. Es derivado hacia cardiología intervencionista por cardiología clínica, con ecodoppler arterial de miembros inferiores que evidencia flujos monofásicos bilaterales de tipo podoobstructivos compatible con compromiso significativo de eje aortoilíaco proximal. Específicamente ya con una solicitud de angiografía de miembros inferiores para afiliación de patología y eventual tratamiento, que es como suelen llegarnos los pacientes. Por este motivo, lo que nosotros realizamos fue una angiografía de miembros inferiores, como les decía, por el antecedente de la cirugía de revascularización miocárdica decidimos ir radial derecho y ven los resultados que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, una oclusión aórtica yuxtarrenal que recanaliza a nivel de arteria femoral común a través de una red densa de circulación colateral que al momento de salir, se podría decir, y evidenciamos con una angiografía de la mamaria homolateral que recanalizaba en el nivel de las arterias femorales comunes. Por este motivo, decidimos suspender o finalizar el procedimiento y solicitar una angiotomografía para evaluar la complejidad del cuadro, posibilidad de tratamiento también, y para poder tratar de ayudar al paciente. Nosotros con angiografía diagnosticamos un síndrome de Lerich tipo 1 y pasamos a la angiotomografía. En la angiotomografía evidenciamos una falta de opacificación endoluminal que compromete la aorta abdominal infrarrenal y ambas arterias ilíacas. Acá, junto con el informe, nos indicaba que recanalizaba en arterias ilíacas internas externas por marcado desarrollo de colaterales arteriales dependientes de ambas arterias epigástricas superiores e inferiores, también de las mamarias internas, de las intercostales, de mesentérica superior, que era muy importante, así como también arterias rectales, como podemos ver en las imágenes. Trato de pasar un poco rápido para, si quieren, después podemos volver. En cuanto a la reconstrucción 3D, encontramos unas arterias renales con adecuado relleno endoluminal. También se encuentran algunos hallazgos de relevancia en cuanto a la complejidad del caso. Tenemos una arteria mesentérica superior permeable, tan solo a 10 milímetros de distancia hasta la obstrucción, y esta porción también tenía una enfermedad aterosclerótica, dificultando el anclaje protésico si nosotros lo pensábamos como para tratamiento endovascular. Y se cataloga como un síndrome de Lerich tipo 1 en una clasificación que se utiliza en cuanto a las oclusiones aortoilíacas, TAS-2, que es algo tomográfico. En este caso se cataloga como D. Quiero aquí especificar que las que se catalogan como C o D estarían más indicadas como para tratamiento quirúrgico. Entre las medidas que nos proporcionaba la angiotomografía, teníamos que la aorta suprarrenal tenía 19 milímetros y la aorta infrarrenal 22 milímetros. Tenemos algunas medidas que nos iban a servir a nosotros después, o tal vez a los cirujanos también, para tomar decisiones. Y teníamos un troco celíaco y arteria mesentérica superior con adecuado relleno endoluminal, como les decía, y como una variante anatómica teníamos una arteria polar renal derecha, inferior a la arteria renal derecha. Se decidió hacer un HER-TIM con el paciente de alto riesgo, es un paciente frágil con todos los antecedentes ya tratados previamente y es rechazado por cirugía cardiovascular para un tratamiento quirúrgico. Entonces, ante la negativa de un nuevo tratamiento, decidimos plantear una resolución endovascular con una angioplastia infrarrenal con técnica de Chevar renal bilateral y telescopaje aórtico, optimizada mediante Yale Technique proximal para la protección visceral y completando la reconstrucción con una bifurcación ilíaca bajo técnica de Seraf. Se realizó la recanalización aórtica en un paciente bajo neuroleptoanalgesia y previa antisepsia de la región inguinal y humeral bilateral. Se efectúa las punciones femorales y bilaterales
se colocan introductores 6 French y se administra la heparina. A través de los accesos femorales logramos atravesar sitios de oclusión con cuerda hidrofílica, un catéter vertebral 5 French y bajo guía radioscópica por el introductor largo que habíamos puesto en el humeral izquierdo. Y después, en la imagen de la derecha, de su derecha, vemos cómo se dilatan estas lesiones. Posteriormente, por accesos humerales, se presentan stents renales para hacer la técnica de chimenea. Y en el lado derecho intercambiamos el introductor 6 French que teníamos femoral derecho por un introductor 12 French. En ese momento presentamos dos stents renales, como les decía, que son dos stents forrados, expandibles por balón, de 7 por 38 y de 9 por 57. En este caso, porque la tomografía, nosotros medirla y todo, del lado izquierdo teníamos una renal un poco más grande que la del lado izquierdo. Un minuto, doctor. En la angioplastia aórtica nosotros hicimos la técnica de Chevar, avanzamos por la misma, un stent desnudo. ¿Por qué? Porque teníamos la mesentérica superior que estaba permeable y no queríamos taparla. Pusimos un stent CP desnudo. Después, con la técnica de scaffolding, pusimos un stent por debajo ya cubierto, que era un CP igual 8 sig. Lo postdilatamos y terminamos con técnica de Seraph, con dos stents cubiertos, Advanta B12, y después lo alargamos hacia ilíaca externa con dos stents autoexpandibles. El resultado final, donde se permeabilizó absolutamente todo por buena suerte, y se vio también permeable la mesentérica superior y con una reconstrucción del eje aortoilíaco. El paciente después de 24 horas presentó edema post-revascularización, que por suerte recuperó a las 48 horas y se pudo dar de alta. Al control ambulatorio tiene muy franca mejoría de sintomatología y al momento no tiene signos de isquemia periférica. Como conclusión, el uso del stent desnudo para la preservación de una tarea mesentérica superior en síndrome de Graves tipo 1 surge como una técnica innovadora que podría ofrecer ventajas de hemodinámica sobre el uso de stents cubiertos de chimeneas múltiples, y esta asociación de técnicas que utilizamos podría simplificar la resolución del síndrome de Rich en TAS 2D de forma endovascular y reducir la carga de material intraórtico también al no tener que hacer triple chimenea o minimizar el riesgo de complicaciones embólicas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del panel, por favor? Yo primero, felicitaciones por el caso, porque la verdad son casos muy complejos, pero ahora pues se me plantea la primera pregunta. Ante la ausencia de pulsos ilíacos, no hacer un angiotac antes de empezar con un procedimiento. El angiotac ayuda muchísimo para definir los accesos, para programar el procedimiento, porque uno no sabe si es una oclusión Leriche completo hasta arriba, si es una estenosis de la aorta, si es una oclusión de la ilíaca externa bilateral o lo que sea, porque es una situación muy compleja que obviamente el tratamiento varía muchísimo en todos estos casos. Después un comentario, la ilíaca de 4 milímetros creo que es falso, porque simplemente es por ausencia de flujo. En realidad después ya recupera un diámetro mucho más grande. Y después la última pregunta, ¿cuál es el criterio realmente de elegir este stent ante un stent cubierto o una endoprótesis de aorta? Lo que haríamos nosotros en este caso. Bueno, en la primera que me decía de los pulsos ilíacos, los pulsos femorales se sentían igual. No pinchamos de eso si se refiere a la angiografía. Y para el tratamiento ya teníamos la angiotomografía. Ahí sabíamos que podíamos pinchar. La segunda pregunta, no sé si... La segunda era comentario. La tercera pregunta. La tercera, el por qué utilizar un stent desnudo. En realidad porque al momento de nosotros hacer las mediciones en cuanto a la mesentérica superior teníamos solo 10 milímetros de la mesentérica superior hacia las arterias renales, y esos 10 milímetros que nosotros teníamos tenían enfermedad aterosclerótica, así que no teníamos una arteria sana como para poder anclar nuestra prótesis. ¿Por qué utilizamos un stent CP en comparación con una endoprótesis? Por la fuerza radial que tenía en cuanto a la enfermedad que se presentaba.
parece nada más un caso muy desafiante, un paciente muy complejo donde creo que era la opción endovascular, no había modo de hacerlo, y felicitarlos. Gracias. Bueno, muy gentiles.